Al Reino de España le quedan 5.000 millones en la caja. Alguien dirá, ¡guau! ¡Qué barbaridad! ¡Qué de pasta! ¡Qué ruina! Esos son peanuts. Voy más allá, el dato me lo acaba de dar, ahora dentro de unos minutos vais a escuchar una entrevista muy interesante, como todas las que mantenemos con él, el empresario y excelente economista José Ramón Riera, al cual podéis leer prácticamente todos los días en El Debate. Y después también escucharéis una larga conversación que he mantenido, como cada semana, con el doctor Daniel Lacalle. No es que el sistema de pensiones esté en riesgo. Ahora mismo, y tanto Riera como Lacalle conocen a la perfección la contabilidad nacional, las cuentas del Estado, no hay dinero para pagar las pensiones del mes que viene, perdón, del año que viene, del ejercicio que viene. Suena duro, ¿verdad? Pues esta es la España que nos va a dejar el figura. Es así. Ahora mismo no hay dinero. La situación recuerda mucho, por supuesto, a la que heredó Mariano Rajoy en diciembre del 2011, enero-febrero del 2012, y recuerda también mucho a la que dejó aquel Pedro Solbes, que dicen que perdió el debate con Pizarro. Yo estaba en aquel debate, lo he contado 1000 veces y no os voy a aburrir. Cual abuelo Cebolleta con las milongas de siempre. Yo estaba en aquel debate. Yo estaba en el control de realización de aquel debate. Formé parte del equipo que editó aquel debate en Antena 3. A mí nunca me dio la impresión de que Pedro Solbes, ahora tengo ya algunos años, en aquel entonces era muy jovencito, tenía 30 años, 30, no recuerdo, 30, sí, 30, 30 y 32, 33. Yo nunca tuve la impresión de que Pedro Solbes ganara aquel debate. Tan es así que, no mucho tiempo después, Pedro Solbes reconoció que Manuel Pizarro, al que tildaron de catastrofista, de tal, tenía razón, porque dibujó exactamente el escenario que lamentablemente luego se produjo milimétricamente, tal como lo había diseñado Manuel Pizarro, que pasó un ratito por la tarde por la política. Y claro, la política, lamentablemente, tenemos grandes amigos, muy buenos políticos, pero por regla general no es oficio para los mejores. Salió despavorido, da igual que fuera el Partido Popular, o que hubiera sido el PSOE, o que hubiera sido Ciudadanos, unos años más tarde, cuando eclosionó Ciudadanos, salió huyendo despavorido de nuevo a la empresa privada, un abogado del Estado, un genio como era Manuel Pizarro, salió disparado, salió huyendo de allí. La situación es muy similar. Lo perverso, lo terrible, no es que no haya dinero, como nos va a confirmar dentro de unos minutos el doctor Daniel Lacalle, para pagar las pensiones del próximo ejercicio. Hay algo más terrible, y es que ya están confeccionando un relato, está muy de moda ahora el término lo de relato, en función del cual la culpa, como siempre, la va a tener la derecha. Fijaos, Yolanda Díaz, la candidata a la presidencia del gobierno por una cosa que se llama Sumar, por cierto, amigos tertulianos, y no todos necesariamente más jóvenes que yo. Coño, por lo menos id a las tertulias, estas de las radios generalistas, en las que seguís haciendo vuestras deposiciones, previo cobro de unos emolumentos magros, por no decir nada, por decir banalidades, generalidades y entretener y malear al respetable. Yolanda Díaz no es la primera mujer candidata a la presidencia del gobierno de España. La primera fue Rosa Díez. Coño, ¿qué hacéis hablar los muertos? Y perro no come carne de perro. Basta simplemente con... Ni siquiera con que releáis la historia reciente de España, pero si lo sabéis, manipulad menos, mojaos un poco más y cumplid el servicio que se supone que debe cumplir un periodista. Bueno, a lo que voy. Yolanda Díaz, candidata a la presidencia del gobierno por una formación política recién creada para salvarle los muebles al figura, porque si no, no suma, y a pesar de todo no va a sumar, hundida ya la maldita marca de Podemos, que no ha traído más que ruina, destrucción, crispación, odio y enfrentamiento a España. Ha construido su programa electoral, doña Yolanda, sobre la base de que los ciudadanos lo están pasando muy mal. Dices, ¿y dónde coño ha estado usted los últimos 4 años que ha sido vicepresidenta del gobierno? La Menda lo dice como si hubiera sido sexadora de pollos en los últimos años, como si acabara de pasar por aquí hace un ratito, ayer por la tarde. Los ciudadanos lo están pasando dentro de esta verborrea, además insoportable y banal,
y vacua que tiene el personaje o la personaja, que se pasa la vida, lo vuelvo a repetir, dibujando escenarios y creando marcos en los cuales sea posible hallar unos mínimos de entendimiento. Nada, no dice absolutamente nada. Es una de las políticas, de verdad, con menor talla intelectual, dialéctica y por lo tanto política, que hemos visto pasar en los últimos 40 años en este país. Y mira que hemos visto inútiles e inútilas. Pero lo de esta ya es de aurora boreal. Está construyendo un relato según el cual la gente lo está pasando muy mal. Y va a llegar ella y lo va a arreglar todo. Dices, ¿y qué coño has estado haciendo estos 4 años en los consejos de ministros? Joder, leyendo el Vogue. O leyendo, no sé, el País. El País. Un abrazo a los amigos del País y de la cadena SER, hombre. Ya sabéis por qué. ¿Qué coño has estado haciendo, Yolanda? Han creado un relato que es el perverso y el peligroso, en función del cual, en cuanto llegue Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en agosto, en septiembre, en función de los plazos legales, no sé si habrá que habilitar antes, no sé si legalmente es posible, ahora mismo no lo desconozco, tendría que mirarlo, supongo que no, y tampoco hará falta, el periodo de sesiones, la constitución de las cámaras, la sesión de investidura, la jura del próximo presidente del gobierno, que va a ser Alberto Núñez Feijóo, después los pactos y las negociaciones que se establezcan con Vox, en función de las cuales se decidirá si Vox presta apoyo y soporte parlamentario, que podría ser lo natural, al Partido Popular, o se decide a integrarse, que tendría también, es más, si me preguntáis mi opinión personal, creo que Vox debería de estar dentro del gobierno, no solamente limitarse a un apoyo parlamentario y tener una vicepresidencia para Santiago Abascal, la representación correspondiente en la mesa y en los órganos de dirección de las cámaras legislativas, y 3, 4 carteras ministeriales, las que le correspondan en función de el resultado final de la aritmética parlamentaria. A lo que voy. Cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno y haya un nuevo equipo de centro-derecha, liberal y conservador en España, ¿sabéis lo que van a tardar en arder las calles? 0, ni siquiera 2 meses. 2 días. Van a empezar a salir todos estos mugrientos que ya se habrán terminado de limpiar los deditos de las gambas y del marisco y de las nécoras, de las toallitas de limón. Toda esta gente de los sindicatos paniaguaos, subvencionados, vagos, inútiles y chupa del bote del erario público, el mismo erario público que no va a tener para pagar las pensiones del próximo ejercicio, y van a empezar a salir a las calles, a chillar contra Feijóo, contra Abascal y contra Garamendi. ¿Os apostáis algo? No, porque sabéis que tengo razón. Es tremendo. Y van a volver a culpar, y será la tercera vez en democracia que lo hagan, a la derecha de los recortes. Lo cual no es que se haya una injusticia, o como decían en mi tierra, como decían en mi familia, será faltarle a la justicia del Señor. Será mucho peor. Será un acto de mala fe para el que tenemos que estar preparados para responder. Y desde luego desde los medios libres, como periodista digital, lo haremos. Pues arrancamos un día más Generación Euro. Estamos ya en el 7º programa. Los voy llevando por cuenta porque de momento son poquitos. Ya sabéis que en la retaguardia hemos sobrepasado de largo el número de 300 programas. Algún día dejaré de llevar la cuenta, pero de momento nos hace ilusión porque, vuelvo a insistir, para que cale y también para, como forma de agradeceroslo, el gran seguimiento y la gran acogida que hemos tenido. Y dentro de esa gran acogida que tuvimos ya la primera semana, que tanto a Alfonso Rojo como a mí nos sorprendió muchísimo, pues el día estrella fue el pasado miércoles, que precisamente nos acompañó el profesor José Ramón Riera, al que saludo de nuevo. Muchas gracias, Eurico. Con muchísimo gusto, porque, oiga, para un formato de nueva creación, en el segundo, no, en el tercer día, en la tercera edición de este programa, pues entre el programa y luego los despieces que hacemos, los cortes virales que llevamos aquí, ha sobrepasado usted de largo las 200.000 visualizaciones, lo cual a mí, pues entre el programa, digo, y la entrevista, tu entrevista que la sacamos después, y algún corte también en TikTok, estas cosas que hacen nuestros compañeros de producción, de periodista digital, ha sobrepasado los 200.000 visitas ya en 4 o 5 días. Y oiga, pues la verdad es que hay hambre, José Ramón, hay hambre por no seguir recreándonos en el elogio, que siempre
pues es una horterada, con perdón en este oficio. Hay hambre de saber de economía y sobre todo de que al respetable, porque no muchas veces es fácil y es una ciencia un tanto abstrusa, se la expliquen bien, José Ramón. Vamos a ver, yo creo que uno de los puntos claves para conseguir que comunicar, la primera es la pregunta. O sea, si te hacen una buena pregunta, siempre puedes dar una buena respuesta. Con lo cual, apúntate el mérito de las 200.000. Bueno, pero contra el vicio de preguntar bien está el vicio de responder, ya sabe usted. Pero esto es más de los políticos que de los técnicos. Sí. Pero como además, o sea, mi modelo es ir al grano y concretar exactamente el porqué de cada una de las cosas. Yo creo que en economía lo que tenemos que acostumbrarnos es explicarles, es decir, a todos los espectadores, es decir, que la economía es para no economistas, que para economistas ya hay gurús y que ya están los grandes del sector, el Banco Central Europeo, el Banco de España, pero para los que nos oyen y para los que nos ven, lo que hay que hacer es ponérselo para que lo entiendan y se lo puedan contar al vecino de al lado o se lo puedan contar tomando una cerveza o un café, a todos sus amigos. Así y eso es lo que yo intento, ni más ni menos que dárselo, es decir, lo más fácil para que lo puedan entender. Así es. José Ramón Riera, vamos a ordenar un poquito el debate, la conversación que hoy teníamos preparada para vosotros y vamos a empezar por el artículo que ha publicado, ya os comentamos la semana pasada, que Riera, no los 7 días, pero prácticamente todos, 6 sobre 7 días de la semana, publica en el debate. Siempre enviamos un abrazo a nuestro viejo amigo Vieito Rubido. Y el último es especialmente sugerente. José Ramón Riera afirma en el debate, ahí tenéis el titular: la deuda por habitante de los catalanes dobla la de los madrileños. Ponme solamente el siguiente pantallazo, el siguiente párrafo, Omar, y ya le dejo a Riera que lo desarrolle. El Banco de España publicó el pasado 15 de junio la deuda. Gracias por las letras grandes, Omar, porque los que ya nos va atacando la presbicia, bajo el protocolo de déficit excesivo que evita las deudas cruzadas entre administraciones para el conjunto de comunidades autónomas. Y a partir de ahí, José Ramón, te dejo que desarrolles qué es exactamente lo que quieres explicar en este artículo. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa que es muy importante que los espectadores sepan. Las comunidades autónomas suman en total casi 320.000 millones de euros de deuda que se ha ido acumulando desde la historia del nacimiento de las comunidades. Más de 4 décadas. Efectivamente, pero no todas deben lo mismo, ni muchísimo menos. O sea, aquí hay 2 comunidades que se han vuelto locas con el permiso de los gobiernos, que han sido la Comunidad Catalana, la Generalitat Catalana, que tiene una deuda rondando los 90.000 millones de euros, y la Generalitat Valenciana, que tiene una deuda rondando los 60.000 millones. Es decir, si cogemos... Entre las dos se comen casi la mitad de la cantidad que me has dado. Entre las dos, 150.000 millones de euros. Y esto se ha ido permitiendo a lo largo del tiempo. Madrid tiene una comunidad que tiene en estos momentos 30 y pocos mil, 36.000, 37.000 millones, que ya es una deuda. Bueno, pero es el 10%. Efectivamente, es el 10%. Y Andalucía, muy parecida, porque además Andalucía está haciendo un trabajo magnífico a lo largo de estos pocos años que lleva el PP gobernando, pero ya se le ha notado, ya empieza a notársele la mano, es decir, de que entienden de economía, están reduciendo la deuda poquito a poquito, pasito a pasito, con lo cual está incluso Andalucía en estos momentos un poco de deuda por debajo de Madrid. Claro, si esto además lo divides por el número de habitantes, te llevas la sorpresa de que en Cataluña los catalanes deben 11.000 euros por habitante y en Madrid 5.500. Es que cuadra a la perfección. Cuadra la cuenta. Cuadra exactamente a la perfección. Es decir, 49,90 y tantos, el 50%. Habida cuenta que la población de la comunidad autónoma catalana es prácticamente la misma que en Madrid. En Cataluña hay, por redondear, 7 millones de paisanos. Y medio. 7 millones y medio. Y en Madrid frisamos los 7 millones. 6.700.000. 6.700.000, 6.800.000. Exacto, es decir, estamos casi 750.000 habitantes menos en la Comunidad de Madrid. Sí. Entonces, con lo cual, si tú divides una deuda mucho más pequeña por un número de ciudadanos muy parecido, pues resulta que es lo que nos pasa, que en estos momentos el concepto es decir, que lo sepan los catalanes, es decir, que ellos son los que tienen que escoger a los próximos políticos que van a estar sentados en el Palacio de Congresos. Hombre, vamos a ver, algún día
alguien tendrá que poner orden y concierto. Algún día Cataluña tendrá que empezar a devolver esto. Sí, porque esto no se puede perdonar. Es una deuda que está emitida, que se le debe a los mercados, que es cierto que Cataluña tiene una ventaja importante. Sí, desde Mariano Rajoy, incluido el actual presidente, sí, le han permitido que esos 90.000 le deban 70.000 al Estado y solo 20.000 a inversores extranjeros. Con lo cual, en el momento que quieran producir un impago, nos lo comeríamos todos los españoles. Esto sí que es... esto no lo dice nadie tampoco, ¿verdad? Señor Riera, profesor Riera, usted conoce, esto yo creo que lo tengo hablado, esto es muy gallego, esto lo tengo hablado con el doctor Lacalle y con algunos prestigiosos economistas más. No conocemos ningún gobierno jamás que haya amortizado ni un euro antes ni una peseta de deuda. Esto sí, refinanciar la deuda de corto a medio, la de medio a largo, esto es de toda la vida. Hablar con las entidades financieras, tal, pero amortizar lo que se dice amortizar. ¿Usted ha conocido algún gobierno que haya amortizado deuda territorial o un gobierno central de un Estado? No, en España no, pero bueno, si hablas con los griegos o hablas con los portugueses, la fuerza claro, es decir, es que el problema no es que no es que no lo hagas porque no es necesario, no, el problema es que un día lo mismo te dicen, es que usted no puede repagar su deuda y por lo tanto te mandan unos tipos muy raros que dicen que van vestidos de negro y que lo primero que le dicen al gobierno es, oiga, ¿cuántos empleados públicos tiene usted? Que tiene usted, que le cuestan a usted 156.000 millones de euros, me dice usted, sus empleados públicos. Vamos a empezar a quitarle 2 paguitas a esos empleados públicos, que eso significa que le vamos a quitar 24.000 millones de euritos. ¿Y cuánto me dice usted que paga a los pensionistas? Que usted tiene a los pensionistas casi 170.000 millones. Vamos a quitarle otras 2 paguitas a los pensionistas, que esto suman 28.000 millones. 24 más 28 suman 52.000 millones. Y vamos a dedicar ese dinerito, ¿sabe usted a qué? A pagar deuda. O sea, que la deuda no la paga nadie. No, sí, la van a pagar los empleados públicos y los pensionistas, que esto es lo que les pasó a los empleados públicos y pensionistas de nuestro vecino Portugal y de nuestros amigos griegos que estaban en aquellos momentos presididos por el equivalente a Podemos, por Syriza. Exacto. Por Syriza, claro. Efectivamente. Y entonces lo pagaron los empleados públicos y lo pagaron los pensionistas. ¿Eso es pagarlo el Estado? No, eso es pagar una parte de la población y encima una parte, es decir, que como son las más fáciles a la que le podemos quitar el dinero, pues se lo quitamos directamente. Oye, y esto sí que es peligroso, porque... Te voy a apretar un poco, José Ramón, Sí. y eso es justo, aunque estamos hablando en pura ortodoxia liberal, es justo que por la mala gestión, no de un gobierno, de una miríada de gobiernos que han ido sucediéndose en el pasado y dándole patadas a la lata, es justo que al final lo tenga que pagar el ciudadano, lo tenga que pagar el pobre pensionista, lo tenga que pagar el empleado público, lo tenga que pagar todo el paisanaje en general, pues en un encarecimiento de los servicios públicos, del transporte público, de la sanidad. Son preguntas que yo me hago. Sí, vamos a ver, sí, te va a responder muy claramente. Si en lugar de esperar a que vengan los hombres de negro, Claro. llega un gobierno en estos momentos y dice, tenemos una situación que puede ser peligrosa, pero tomamos una decisión de cortar gastos, buscando las ineficiencias, es decir, que las hay de forma sustancial en nuestra administración central y en nuestra administración autonómica, es decir, en lugar de pagarlo los empleados públicos y de pagarlo los pensionistas, se quita del gasto público innecesario. Entonces, ¿qué es mejor? Hombre, pues yo desde aquí le propongo a Feijóo y le propongo a Abascal, que espero que gobiernen juntitos, es decir, que se sienten y que cojan el estudio que preparó la COE a través del Instituto de Estudios Económicos, en el cual demostraba que se podían reducir 60.000 millones de gasto público por ineficiencias. Y yo desde aquí les regalo mi libro a cada uno de ellos, 88.000 millones de despilfarro, y les explico cómo se puede reducir 80.000 millones en las comunidades autónomas. Y entonces... Claro que vamos a reducir empleados públicos, porque tenemos 670.000 empleados públicos en la categoría de otros, cuando tenemos 609.000 en la categoría de con contrato laboral.
¿Cómo se han colocado en nuestras estructuras 670.000 otros? Es decir, que han entrado por las puertas giratorias. Pues algunos tendrán que salir, otros a lo mejor no. Pero ya tenemos un trocito donde no es el general, el funcionario y el trabajador modelo, que los hay y buenos en la administración pública, sino aquellos que se han ido colocando de manera ineficaz e ineficiente y pegándose a las estructuras públicas. Que lo paguen, sí. Claro. Pero que lo paguen los ineficiencias, Claro. no que lo paguen los pensionistas o los funcionarios o los empleados que tienen contrato laboral. Está meridianamente claro. Estás trabajando ahora, José Ramón, en un completo estudio, un análisis, que probablemente sea una de las próximas cosas, a buen seguro que publiques, en el que explicas algo tan paradójico, pero iba a decir tan chusco, la verdad es que no tiene ninguna gracia, pero como en España un gobierno socialista, no, social comunista. Bien. ¿De qué alardean siempre los socialcomunistas? De ser los más sociales, ¿no? Frente a esa peligrosa gentuza, entre comillas, que somos los liberales, que somos gente sin alma, que somos gente despiadada y tal. Y tú eres perfectamente capaz de demostrar en un minuto y medio, desarmar toda esa mercancía averiada ideológica y demostrar cómo España es precisamente un país mucho menos social que otros como Alemania. Bueno, vamos a ver, lo hemos estado hablando y por eso me haces esa dura pregunta para que se la cuente a tus espectadores y a los que nos van a ver y nos están viendo. Vamos a ver. Eurostat da los datos reales de lo que está pasando en las economías de Europa. Ajá. Y esto es muy sencillo. Yo he pedido a Eurostat, me busco cuál es el gasto público de cada uno de los países. Cojo los 6 más grandes: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y España. Y digo, vamos a ver cuánto le dedicamos cada país, es decir, a prestaciones sociales. Prestaciones sociales son... El porcentaje. Exacto, sí. Está, es decir, desempleo y pensiones. Bueno, pues Alemania le dedica un 50% de su gasto público a prestaciones sociales. España es la penúltima, un 42%. Vaya por Dios, ¿y eso por qué? Ay, claro. Primero, esto sería muy importante que nos lo contase Pedro Sánchez, pero como es incapaz, y Nadia Calviño también Pedro de contarlo, no entiende de esto. Y Nadia Calviño, yo creo que tampoco entiende mucho, te lo voy a contar. Porque cojo otro y digo, a ver, vamos a ver cuánto es el coste salarial que tiene España sobre el gasto público. Un 25%. Es decir, de cada 100 euros, 25 van a pagar salarios. ¿Cuánto es el caso de Alemania? Un 16%. Sí, quiere decir que nosotros, nuestra administración, tal como hoy está montada, con esos 670.000 que están en los otros, resulta sí, que nos cuesta 9 puntos más caros sí, que cuesta los alemanes. Si nosotros redujésemos y tuviésemos un coste salarial del 16%, podríamos pagar podríamos dedicar el 51% de nuestros gastos a prestaciones sociales, a desempleo y a lo que es las pensiones. Es decir, no tendríamos ningún problema de pensiones si de verdad no nos gastásemos el dinero en lo que no nos debemos de gastar. Está claro. En términos económicos se llama eficiencia o productividad. Efectivamente. Porque somos el país, no sé si somos el país el que menos o uno de los que menos productividad. España siempre ha tenido un problema laboralmente de productividad. Y entonces eso solamente hay 2 vías. O se bajan los salarios o se incrementan el número de horas trabajadas. Sí, ni más ni menos, pero fíjate el tema. España no es precisamente el país de los salarios más altos. Luego el problema que tenemos, luego el problema que tenemos es de ineficiencia. Vamos a ver. Es decir, seguimos en una administración anquilosada. Se nos ha llenado la boca de digitalización. ¿Y qué hemos digitalizado en nuestra administración pública? Nada. Seguimos con una justicia absolutamente atrasada en el modelo informático. En el siglo XIX. Todo es absolutamente a manubrio. Y ese es nuestro problema. Oiga, al menos si que los 37.000 millones se hubiesen dedicado a digitalizar el país, incluida la administración pública, pues algo hubiésemos hecho con los fondos Next Generation.
Pero es que encima no hemos hecho ni eso, que estaba en nuestras manos poder hacerlo. Y ese es el problema. Cuando tú mejoras procesos, cuando tú mejoras los sistemas de información, automáticamente reduces la necesidad de puestos de trabajo. Puedes amortizar ese exceso de empleados públicos que tienes, que están metidos por esas puertitas giratorias, claro, y que nos cuestan muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Termino porque no quiero hacer esperar a don Daniel Lacalle Riera, pero claro, no es una cuestión de que no sepamos hacerlo, no, porque resulta la seguridad social es un caos, lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, pero la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la AEAT, oiga, funciona como un tiro. No conozco un solo español al que no hayan llamado una vez, siempre cuento lo mismo, lo lamento, entre los que me siguen ya desde hace más de un año y medio, que no le hayan llamado en alguna ocasión de Guzmán el Bueno, pero nada, por un descuadre a lo mejor, pues depende si tributas, en fin, da igual, como tributes, por IRPF, o eres un autónomo que tienes un descuadre de 200 euros en una factura, coño, y salta en el sistema y te llaman. Dices, qué bien funcionan los servicios informáticos y qué bien digitalizada está la hacienda pública y qué caos es la seguridad social y la justicia. Bueno, los que no nos veis desde Madrid estáis hartos de ir a lo mejor al juzgado o al partido judicial, pues yo que sé, a Benavente o a Dos Hermanas o a donde sea, y ver o a Sevilla sin ir más lejos, y ver las pilas, los legajos ahí apilados en los pasillos. Vamos a ver, real. Acabas de poner el ejemplo perfecto de cómo una administración puede, a través de la digitalización y a través de la organización de sus procesos, funcionar a las mil maravillas, y como el resto, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no hay interés, porque, perdóname, nadie se preocupa por ese tema. Y eso es porque eso nos permite meter más empleados públicos que son más votos cautivos. Claro, eso se nos termina, de verdad. Vamos a mentalizarlo antes de que vengan los hombres de negro, señores futuros gobernantes. Hay que ponerse las pilas, hay que bajar el gasto público como sea. Me quedo con este titular de José Ramón Riera. Señores políticos, porque es a ustedes a quienes les toca, que para eso les votamos. Antes de que vengan los señores de negro, pónganse las pilas, porque si no va a ser peor. Y porque si no, a lo mejor nos vamos a retrotraer en el tiempo a 1996, a cuando el señor Solbes no dejó ni un euro en la caja, que hubo que pedirle un crédito a don Emilio para pagar las pensiones. Esto no es una leyenda urbana, esto es real. Efectivamente, y perdóname, es que en estos momentos no hay nada más que telas de araña en el Banco de España. Y no me refiero telas de araña porque estén en los cuadros, no, en la caja del Banco de España en estos momentos quedan 5.000 millones de euros, que no es nada. Nada. Que Dios nos coja confesados. José Ramón Riera, un placer como siempre. Don Ebrico, muchísimas un placer. Gracias. Continuamos en Generación Euro y dentro de unos minutos con el doctor Daniel Lacalle. Dejamos a don José Ramón Riera. Es de verdad un auténtico placer, alguien que de una forma tan didáctica, tan sencilla, tan concisa, pero a la vez tan, permítanme la expresión, tan brutal, pues nos desnude las cifras y nos diga la verdad del cuento y la verdad de lo que hay. Exactamente igual que hace el doctor Lacalle todas las semanas. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Oye, a Nadia, bueno, aquí llevamos meses llamándola Nadie, y tú lo sabes, Nadie Calviño, y a veces me dicen, es usted excesivo, señor Campano. No, excesivo no, yo llamo las cosas por su nombre, pero resulta que desde que ha hecho el chiste Pedro Sánchez, bueno, pues ya podemos llamarla con mayor legitimidad todavía Nadie Calviño. Le ha entrado el furor de debatir. Oye, tú quisiste debatir con ella no hace tantos años y entonces no tenía tanto interés la paisana y tú ibas en listas. Decía que no tenía tiempo. Joder, pues estaría bien que se pusiera a debatir contigo porque le ibas a pegar un revolcón de ovación y vuelta al ruedo. Claro, en el año 2019 María Jesús Montero y Nadia Calviño, a las dos, negaron a debatir sobre economía. Claro. Se negaron completa y absolutamente a hacer cualquier debate y, además de negarse, tuvieron la desfachatez de lanzar la mentira de una entrevista que había que bajar las pensiones, que hasta sus medios afines dijeron que era falso. O sea, imagínate qué clase de bobada movieron. Pero vamos, que le ha salido ahora a Nadia Calviño la idea de
que va a debatir, cuando es una persona que jamás ha aceptado un debate económico, nunca lo ha hecho, no solamente cuando yo me presenté, sino que nunca lo ha hecho. Por lo tanto, debería mirar a su propio historial y bueno, pues, pero vamos, que cuando quiera, pues nada, que no tenga el más mínimo problema. Hacemos aquí en Pues Periodista Digital un debate. bueno, pues, oye, cruzamos las invitaciones oficiales. Te digo una cosa, bueno, tú que eres un grandísimo economista, eres el mejor economista de España y uno de los mejores del mundo, lo digo porque Nadia también es economista, pues la ibas voy a ser suave, la ibas a atropellar en términos económicos, pero es que con María Jesús Montero no te iba a aguantar ni el primer asalto. Yo conocí, siendo un niño, porque tenía un restaurante al lado de casa de mis padres, conocí a José Manuel Ibar Urtain, el pobre, que tuvo un final muy desgraciado. Urtain iba al cao. En el primer asalto, en muchas ocasiones, del primer impacto, era un tipo tan monstruosamente fuerte que no había más que un golpe. Tú a María Jesús Montero, que no es economista, es cirujana o es médico de profesión o lo que sea, muy respetable, pero que no ha visto un número en su vida, ni probablemente sepa qué es una derivada, ni una integral, ni sepa absolutamente nada de macro y mucho menos de la estructura fiscal del Estado español, a ti, María Jesús Montero, te duraba un minuto y medio. O sea, es que solamente de pensarlo, piénsenlo ustedes, a mí me resultaría muy chusco, pero sería muy necesario. Ahora que les ha entrado, vuelvo a repetir, el furor a los socialistas de debatir, porque se ven perdidos y se Fíjate, están agarrando, Daniel, a la economía, como si la economía fuera bien. pero vamos, que tampoco, porque además, si tuviesen tanto ansia por debate, no estarían vetando a tantas personas, incluido a mí, en los medios afines, Claro. para debatir esos datos. Fíjate qué curioso, ¿no? Les interesa tanto debatir que te vetan. O sea, que no deben tener mucho interés en debatir. Lo que quieren simplemente es, pues, es propaganda, ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Contigo nunca he hablado de esto, a ti nunca te he contado esta anécdota. Nuestra común y buena amiga Carmen Tobás, si la conoce, pues se la he contado alguna vez, porque ella escribió, y tenía buena amistad con él, escribió un libro extraordinario sobre Manolo Pizarro, sobre Manuel Pizarro. Yo estaba en Antena 3 en aquel tiempo, yo estuve 19 años en Antena 3 bueno, me tocó, en fin, o alguien decidió que yo tenía que estar en el equipo de edición. Estamos hablando pues, de hace ya, pues fíjense ustedes, 2007, 2008 más o menos, quiero recordar, 2008, en el debate entre Pedro Solbes, que iba el hombre con parche, porque tenía una afección en un ojo, y Manolo Pizarro. Las crónicas dejaron para el mármol escrito la conclusión de que el debate lo había ganado Solbes. No tengo yo esa percepción porque, y es un secreto, algún día, bueno, a algunos amigos, a Carmen Tobás y a algunos amigos le he contado alguna anécdota absolutamente privada, porque allí se grababa todo, claro, y tú grabas también las conversaciones. Esto evidentemente no lo contaré nunca. Algún día te contaré una anécdota muy definitoria de lo que fue aquel debate. Ni Solbes salió con la percepción de haber ganado. El común del periodismo patrio se puso de acuerdo en simplificar que Solbes había ganado. Tan es así que, no mucho tiempo después, el que ya había dejado de ser ministro de Economía reconoció que Pizarro tenía toda la razón en el escenario que dibujó y que fue milimétricamente lo que ocurrió. Muchas veces te llaman profeta, Daniel, no digo a ti, digo en general, llaman a quien, bueno, pues hace una diagnosis correcta, profetas de la catástrofe, como el otro día Escrivá, llamaba antipatriotas también y generadores de bulos a los diputados de la bancada del Grupo Popular, y luego qué mala leche tiene la historia o el progreso o el destino o lo que sea, que suelen cumplirse lamentablemente los peores augurios y vamos por mal camino. Pero ellos lo saben. Y hace poco un medio, pues que no es particularmente crítico con el gobierno, mostraba en un informe o en un artículo razonablemente bien detallado la razón por la que la euforia económica del gobierno no se convierte en votos, ¿no? Y la primera, por supuesto, es que este gobierno se ha obsesionado tanto por disfrazar los grandes datos, las cifras macroeconómicas, ¿verdad? Que lo que ha hecho ha sido olvidarse de los problemas reales de los ciudadanos. Es decir, pues que
inflar el Producto Interior Bruto gastando de manera agresiva y aumentando el endeudamiento y dejar todavía una recuperación que a día de hoy sigue siendo la peor de los de nuestro entorno, porque seguimos sin recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, lo que el gobierno ha hecho ha sido olvidarse de la economía de los ciudadanos. Y la economía de los ciudadanos es que pagan cada vez más impuestos, directos e indirectos, pagan cada vez más por los bienes y servicios que consumen. La gente, hasta Yolanda Díaz, no sé si te has dado cuenta, pero Yolanda Díaz ha creado su programa de Sumar basado en la idea de que la gente lo está pasando muy mal. Claro, Parece que no claro. estuviese en el No, gobierno lo dice del como si que... hubiera sido sexadora de pollos en los últimos años Eso y no es. vicepresidenta segunda. Eso es, bueno, esto es maravilloso. O sea, aquí ya se ha creado la narrativa de que Irene Montero llegaba a los martes a los consejos de ministros escondidas, firmaba por todos, ¿verdad? Nadie pasaba por allí, nadie se daba cuenta, nadie se enteraba de nada, nadie aprobaba nada y, el presidente Sánchez se ha informado a través de unos amigos suyos de Unos 40, amigos. 50 años, unos amigos que tiene le han dicho que es que, claro, el feminismo radical pues no les sienta, es incómodo, les incomoda, ¿no? Es así. Entonces, pues sí, resulta que todas las cosas malas las ha hecho Irene Montero, la persona con más poder de España, con o sea, vamos, sin lugar a dudas, y Yolanda Díaz no pasaba por el gobierno. Y la gente lo está pasando muy mal y necesita que venga Yolanda Díaz, que es la oposición de sí misma. Y así es todo. Y Calviño te dice que a la vez te dice que la economía va maravillosamente y por otro lado te está diciendo que si se mantienen lo dijo el otro día, que van a tener que hacer recortes el gobierno que venga detrás, claro, porque va a tener que hacer... ¿Por qué piensa ella que va a tener el gobierno que venga detrás que hacer recortes? ¿Por el agujero que ha dejado ella? ¿O es que los gobiernos hacen recortes porque les apetece? ¿O que se creen que Feijóo no le encanta o no le encantaría lanzar cheques alegremente? Claro. Entonces, en Pero realidad es que ellos mismos se están desmontando su propia propaganda. Y ya lo último es en televisión española escuchar al señor Zapatero decir que la economía va maravillosamente, una persona que la última vez que dijo que la economía iba maravillosamente entramos en la mayor crisis de nuestra historia reciente. yo le dediqué un fin de semana entero a la lectura de un libro que estaba escrito de una forma más que correcta, sintáctica y semánticamente, con lo cual evidentemente te iba a decir, pero como no tengo la constancia, porque bueno, uno se dedica a esto desde hace más de 30 años, creí reconocer hasta la pluma del negro que se lo había escrito. Pero bueno, lo sustancial era el contenido del libro. El libro famoso de Zapatero de los 600 días, ¿no? Donde el tipo, en un tono lastimero y como cual pollo calimero, decía que, bueno, que había llegado casi a llorar, relataba el fin de semana aquel famoso del Ecofin de Elena Salgado en Bruselas, donde lloró amargamente cuando llegó a la habitación del hotel por la noche, lo duro que había sido para ellos el hacer tabula rasa, claro, de su programa de tantos y tantos años, haberle bajado el sueldo a los funcionarios un 5%, congelar las pensiones y tal, no está contenido en ese libro, que, insisto, lo terminé el fin de semana porque quería yo terminarlo, a veces me autoflagelo de esta forma, al borde del ictus, pero alguien, y fueron luego varias fuentes, quienes me confirmaron una frase que fue auténticamente real. Cuando Pedro Solbes, unos meses antes, le había alertado de que se les estaba yendo la pinza a Daniel, la contestación, ustedes disculparán, literal, de José Luis Rodríguez Zapatero fue : abro comillas, Pedro, no me jodas que no hay dinero para hacer política, cierro comillas. Este es Zapatero. Es cierto. Este es el mismo que dice No, que pero ahora eso la es economía cierto. va bien. David Taguas, que en paz descanse, que era un crack, David Taguas, sí, Taguas también recordó que hizo un informe de los gigantescos desequilibrios de la economía española para que te des cuenta. En el año 2011, cuando decían que estábamos en España tenía un déficit comercial del 10% y un déficit fiscal de casi el 10%. Un déficit acumulado en las dos partes del 20% del Producto Interior Bruto.
bruto. Y aquí nos hablaban de los brotes verdes. El problema de todo esto no es evidencia que es absolutamente clara, ¿no? O sea, los ciudadanos no se creen la euforia del gobierno en economía porque no la ven por ningún lado. Les demuestre que las cosas van maravillosamente. Lo único que ven los ciudadanos es que si la economía española no va peor es a pesar del gobierno. Es que los ciudadanos están haciendo todo lo posible por salir adelante, tú, yo, todos los demás, pagando muchísimos más impuestos, con muchísimas más trabas burocráticas, con muchísimos más problemas, nos van insultando cada 2 por 3, si creas riqueza porque creas riqueza es el problema. Entonces, claro, la gente no lo acepta eso, claro. Está meridianamente claro. Daniel, no te quiero robar muchos más minutos, simplemente una para terminar. Me acaba de dejar helado José Ramón Riera, porque me dice, si es que quedan no más de 5.000 millones en la caja, si es que van a dejar otra vez como Solves en el 96, que hubo que pedirle a don Emilio un crédito para pagar las pensiones, pues a los pocos meses de llegar el nuevo equipo, comandado por Aznar, de llegar Rodrigo Rato, de llegar Cascos, de llegar Trillo, de llegar Mariano Rajoy, Jaime Mayor Oreja, todos los nuevos ministros, 1996, hubo que pedir un crédito porque no había ni un euro, o sea, ni una peseta en aquel momento para pagar las pensiones. Me decía ahora Riera, dice, si quedan 5.000 millones en la caja, que eso son peanuts, eso no es nada. Te la hago así de brutal para terminar. Bueno, no te voy a preguntar porque es la de siempre. Está en riesgo el sistema de pensiones en España. ¿Hay dinero para pagar las pensiones el próximo ejercicio, Daniel? Tú que te conoces la contabilidad nacional. Porque hay gente que lo estamos empezando a dudar seriamente. Como vamos, no lo hay. Como vamos, no lo hay. Las estimaciones del gobierno están infladas por el lado de los ingresos y están rebajadas por el lado de los gastos. Es decir, los gastos están infraestimados y los ingresos están sobreestimados. Entonces, claramente, el agujero fiscal que se va a encontrar el próximo gobierno es mucho mayor a lo que en cualquier caso, incluidas las estimaciones del gobierno, es ya el segundo mayor agujero fiscal de toda la Unión Europea. Que se pueda tirar de deuda y que se pueda hacer todavía más grande el agujero de la seguridad social, lo van a hacer. Lo van a hacer. Pero claro, el próximo gobierno va a tener que hacer varias cosas, ¿no? La primera, una auditoría de las cuentas y reflejar cuál es la situación real de las finanzas del sector público, que son mucho peores de lo que está diciendo el gobierno. Segundo, va a tener que dar un análisis serio de cuál es la situación de la seguridad social, porque el famoso cuento de la hoja de Excel del señor Escrivá, todo el mundo sabe que está completa y absolutamente pues desmantelado por la realidad, una estimación de crecimiento de la productividad del 2% anual, cosas así, una cosa ridícula todo. Entonces, vamos a tener, o se hace eso te lo digo también, o el próximo gobierno hace un ejercicio inmediato de tratar a los ciudadanos como adultos y no como adolescentes, la situación real de la economía española, o le van a echar la culpa de todo lo que ha dejado debajo de los cajones este gobierno. Es lo que pasó en el año 2011. O sea, y en el 96, si es que es lo que hacen siempre. Caiga en el error del gradualismo y de es que por la confianza y no sé qué y tal y que cual, te van a echar la culpa. Fíjate la narrativa que se ha creado. La narrativa que se ha creado es que los recortes del 2008 al 2011 los hizo el PP, que estaba cuando gobernaba el PSOE. Esa es la nueva narrativa. O sea, ya se ha creado una realidad paralela en la que el congelar las pensiones, de reducir el salario de los funcionarios, todos los recortes que se hicieron entre 2008 y 2011, los mayores de la historia de la democracia, los hizo el PP. O sea, que ya pueden ponerse las pilas porque la oposición está tomando una iniciativa excesivamente diplomática mientras
hablabas tú antes de Montero, o sea, Montero ayer, ante la entrevista de Hora 25 de Feijóo, Montero se pasó, pero varios pueblos, en insultar y llamar de todo a cosas que además podrás decir que las quieres rebatir o las quieres matizar, pero lo que no puedes decir es que Feijóo lo que dijo es absolutamente correcto, que no hemos recuperado el PIB del año 2019, que nos endeudamos más que ninguno, más del doble que la media de la Unión Europea y que además las horas trabajadas no se han recuperado y que no sabemos la cifra de fijos discontinuos desactivados. O sea, perdón, que no están trabajando. Claro, ahora, ¿sabes cuándo nos van a dar la cifra de fijos discontinuos? Ahora sí. Ahora que se va. ¿Sabes cuándo? El día 15 de julio, más o menos, que es cuando estén todos trabajando, que es cuando estén trabajando. Me van a decir, ahora, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. El día 15 de julio. Cuando estén las playas y los hoteles llenos de trabajadores, de tal. Cuando estén todos los chiringuitos preparando la rozabanda, te van a decir la cifra de fijos discontinuos. Hasta entonces no la podían encontrar. Hasta entonces es que hay mucho trabajo y es muy complicado y hay que... ese día, el 15 de julio. Y la culpa, Daniel, la tendrá la derecha. En septiembre, en octubre, preparaos a oír. ¿Veis? Acaba de llegar la derecha y ya empiezan los recortes, ya empiezan estos tíos a joder al trabajador y tal. Claro, es que para empezar la idea que se le tiene que generar en la cabeza a alguien, para pensar de verdad que hay unos que por ideología quieren fastidiar y quieren recortar los gastos, y otros que no, y que no es un problema de dinero, sino simplemente que hay unos que les gusta recortar y otros que les gusta gastar, es una tontería de tal calibre. Claro, anda, que si tú le dices a Mariano Rajoy en el año 2011, puedes tener el déficit que quieras, puedes aumentar la deuda todo lo que quieras y puedes hacer todo lo que quieras y además te vamos a poner los fondos Next Generation, como le han dicho a Pedro Sánchez, ¿qué te crees? ¿Que no iba a hacer exactamente la misma expansión fiscal? La haría más prudente, la haría de una manera más responsable, pero desde luego haría expansión fiscal, ¿no? Bueno, son cosas de la vida. Está claro. Daniel Lacalle, cuídate mucho y nos vemos de nuevo ante la cámara. El 15 de julio, dentro de unos días. Y mientras tanto seguiremos hablando. Te envío un abrazo, amigo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias también a todos vosotros. Hasta aquí Generación Euro. Mañana más, miércoles 21 de junio. Más y mejor. Cuidaos esta mañana.